Bueno, pero vamos a ver, bueno, muy buenas tardes. Vamos a hacer un pequeño resumen de este tema que es el que vamos a dar en el próximo seminario, que relaciona con los metales de Paracelso. Lo primero que podemos decir de Paracelso es que fue un médico que nació en el año 1493 y falleció en el 1541. Y fue un hombre muy polémico porque, bueno, se puso en contra de mucho de la medicina que hasta ese momento se desarrollaba. Y él además fue astrólogo, con lo cual viene muy bien para estudiar la astrología médica. Y los metales fueron utilizados terapéuticamente desde la antigüedad, en especial por la medicina ayurvédica o la medicina de la India. Sin embargo, fue eh, que no se llamaba Paracelso, sino que ese es el nombre que él mismo se puso, porque era muy admiraba a un filósofo griego que se llamaba Celso. Y para significa estar encima de Celso. Bueno, eh, se llamaba Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Y nació en Suiza, un país que en ese momento tenía le daba mucha importancia a la mineralogía. Por eso tenía mucho contacto con los minerales y con los metales, con los cuales hizo remedios metálicos, que eso también se usaba mucho antes, también en la alquimia. Los metales, tal como se los describiremos en este seminario, se preparan con el método de dinamización homeopática, es decir, que no se utilizan puros, sino que a través de su dinamización adquieren unas propiedades de gran valor terapéutico y por lo tanto también curativo. Y algo que voy a decir también es que Paracelso tomó de la ley de correspondencia que dice así como es arriba es abajo, así como es abajo es arriba, que es la segunda ley del Kybalión, que es uno de los libros más importantes que uno puede leer para saber cuáles son las leyes que rigen todo lo que tiene que ver con la vida. Los metales poseen una acción muy importante en la economía energética del individuo y manifestándose su acción en todos los niveles, físico, psíquico y energético también. Sin embargo, dado que pertenecen al reino mineral, su acción específica se sitúa en el cuerpo etérico, que es lo que yo les decía antes, el cuerpo vibracional, aquel que se encuentra en estrecha relación tanto con el cuerpo físico como con el cuerpo psicológico. Bueno, el médico suizo Paracelso fue un gran alquimista y astrólogo. Eso fue también algo muy controversial porque en ese momento la astrología era prácticamente algo que parecía muy mágico y se lo consideraba padre de la astrología médica, también como se lo fue Hipócrates y mucho más antes, mitológicamente, Quirón como el sanador herido y Mercurio propiamente dicho, el dios Mercurio. Bueno, ese es el que descubrió la ley de los semejantes, como de la correspondencia, como yo les decía antes, que así como es arriba es abajo y es abajo es arriba, y el ser humano es un microcosmos hecho a imagen y semejanza del macrocosmos universo. Y esta ley la aplicó para justamente los metales que son en ese momento los 7 metales más importantes, que eran el oro, la plata, el mercurio, el cobre, el hierro, el estaño y el plomo. Y los relacionó con los 7 planetas conocidos hasta ese momento. Entonces, Paracelso utilizó los 7 metales mayores como el oro, la plata, el mercurio, el cobre, el hierro, el estaño y el plomo, estableciendo correspondencias entre ellos y los planetas. El Sol con oro, o también llamado aurum. La Luna con plata, metal o argentum metallicum. El Mercurio con mercurius solubilis, por ejemplo,
Venus con el cobre o cuprum metallicum, Marte con el hierro o ferrum metallicum, Júpiter con el estaño o stannum metallicum y eh, Saturno relacionado con el plomo o plumbum. Luego, después del descubrimiento en el 13 de marzo de 1781, se descubre a Urano, después se descubre a Neptuno y se descubre finalmente a Plutón, que son los tres llamados planetas transpersonales. El médico antroposófico Rudolf Steiner también tomó esta idea y basó gran parte de su medicina antroposófica en el uso de metales para la sanación de numerosas enfermedades, teniendo en cuenta, en primer lugar, la personalidad del paciente, agregando tres más, o sea, tres metales más, que son el uranio, que en este caso es el uranio nitricum, relacionado con el planeta Urano, selenium, que no es un metal, sino es un metaloide relacionado con el planeta Neptuno, y sulfur o azufre relacionado con Plutón. Hay que aclarar, como dije antes, que estos metales están preparados homeopáticamente, porque si no son tóxicos. Siguiendo con la ley de correspondencia, o ley de las semejantes, a cada persona, según sus síntomas psíquicos y físicos, y además a través de la carta natal, se le puede corresponder un metal que sanará su energía vital desequilibrada. Hay que ver la carta natal y ver cuál es el planeta más desequilibrado para poder dar el metal correspondiente a ese planeta más desequilibrado o peor afectado. Bueno, ¿a quién se les puede resultar beneficioso el aurum? El oro. Se utiliza generalmente en personas que de niños se han destacado por su inteligencia y su sentido del deber y de las obligaciones, criados en un ambiente carente de afecto donde el mandato familiar es tienes que ser el mejor, como el oro. Son niños aplicados y tratan por todos los medios de destacarse entre las demás por sus cualidades intelectuales, a pesar de que sus aptitudes físicas pueden no ser las mejores. Y van generando eh, bueno, debilidad y son flacuchos y poco desarrollados físicamente. A medida que va creciendo, crece también su afán de poder y de reconocimiento, asumiendo siempre importantes responsabilidades y valorando-se de sus logros. Pero el problema es que no toleran la contradicción ni el mismísimo error, el que consideran un gran fracaso, por lo cual sienten mucha culpabilidad y eso los lleva a la depresión. Es un gran antidepresivo, aurum metallicum. De esta manera logran un buen estatus y ocupan posiciones de poder. Sin embargo, en la denominada crisis de la mitad de la vida, comienzan a sufrir ansiedad cada vez más intensa, trastorno generalizado de ansiedad. Cualquier error que cometan los van a experimentar como un fracaso y comienzan a ser invadidos por un estado de melancolía que también hoy se llama tristeza, pero en la psiquiatría se llama depresión. No toleran la contradicción, ya lo dijimos, y sienten que ha pasado su vida sin el menor sentido. Si se reprochan cada vez más sus errores, sintiendo que han dado todo, pero no han tenido el reconocimiento o agradecimiento de los demás, que lo que ellos creían que iban a merecer. Sienten que han dado todo, pero no han experimentado la gratitud de los demás. Por supuesto que estas no son las vivencias, son sus vivencias, porque en realidad no saben cómo recibir el aprecio y agradecimiento de los demás, ya que de niños no han recibido amor. Así, de este modo y gradualmente, van cayendo en un estado de depresión, que a medida que pasa el tiempo se hace cada vez más intenso. Incluso piensa que su vida no vale absolutamente nada, que son merecedores de vivir y piensan que la única salida es el suicidio, que esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta.
tienen momentos de mucha crisis, especialmente en la menopausia de las mujeres y en la andropausia los hombres, y también en la jubilación, cuando ya dejan de trabajar, y con el alejamiento del hogar de sus hijos y frente a todo tipo de pérdida. Sus duelos son muy angustiantes y de riesgo, porque está el problema de que por la cabeza les pasa la idea de que se pueden suicidar. Por esto, Aurum es importante remedio en estos periodos de la vida, que son periodos de duelo que todos tenemos que pasar en algún momento. Aurum es el gran remedio que ha salvado muchas vidas del suicidio, haciendo que estas personas recuperen sus ganas de vivir y la alegría de poder recibir el afecto de los demás, recuperando la fe y la esperanza. Mientras están deprimidos, intentan estar solos y nunca dicen lo que están sintiendo. Y nadie sospecharía que detrás de esa expresión amable se esconde tanto sufrimiento. Por eso, a veces la persona que tiene una idea de no seguir viviendo no lo va a decir, pero en las crisis de la vida es importante dar aurum para evitar justamente estos temas de depresión, que bueno, son bastante de riesgo por este tema de que bueno, una persona puede estar pensando que ya no quiere seguir viviendo. Pero de vez en cuando tienen acceso de ira, impaciencia y hasta violencia con resentimiento y mucho pesimismo, pero enseguida su sufrimiento de culpa, su sentimiento de culpa, reprime estos estados emocionales. En el terreno físico tienen una tendencia a sufrir hipertensión y Aurum es también un gran remedio para la prevención de infartos y trastornos cardíacos en general. Por otra parte, también es un excelente remedio para los dolores reumáticos. Aurum, digamos, la persona que merece ser tratada con Aurum, se agrava con el calor, la humedad y la oscuridad y mejora con el clima seco, el movimiento y a la luz del sol, que el sol se relaciona, según Paracelso y según Rudolf Steiner, con este metal tan importante que es el aurum. Tienen una tendencia a problemas venosos y a tener además con retención de líquidos. En las mujeres sus menstruaciones son escasas o nulas y tienen problemas para quedar embarazadas y sufren terriblemente los dolores del parto, por lo cual Aurum es un gran remedio para las dolencias mencionadas. Como dijimos, estos metales son preparados con el método homeopático de dilución y potenciación, por lo cual no son sustancias tóxicas, sino que no tienen elementos químicos, por lo cual pueden ser tomados sin padecer efectos secundarios, no tienen tampoco contraindicaciones. Los invitamos a participar de este seminario especial en las terapias alternativas, en el cual vamos a explicar las propiedades y aplicaciones de los metales mencionados. Bueno, se inicia el 2 de febrero y para informes e inscripción se pueden comunicar por vía WhatsApp al, bueno, acá es la clave de Argentina, que es más 54 911 23050834, o por vía mail a Cosmos y Salud, todo junto, Rosomando, con una R y dos S, @gmail.com. Cosmos y Salud, Rosomando, @gmail.com. Bueno, los esperamos con mucho gusto y su presencia será realmente muy agradecida por Natalia y por mí, que me llamo Franco Rosomando. Bueno, los esperamos entonces.